A mediados de la década de 1930 se rompió la paz internacional debido al expansionismo de los estados totalitarios. El expansionismo alemán, italiano y japonés no fue frenado por las potencias democráticas que optaron por no intervenir para evitar la guerra. Esta política expansionista empeoró las relaciones entre Japón y China. Japón pretendía una expansión para conseguir espacio para el aumento de la población, de su agricultura y de sus productos industriales. Por este motivo, Japón invadió China. Por otra parte, el expansionismo de Alemania le llevó a extenderse por lo que ellos consideraban su espacio vital, Rumanía, Austria y Checoslovaquia. Y la Italia del fascista Benito Mussolini invadió Etiopía y Albania en su política expansionista en 1935. Además, hay que tener en cuenta que la carrera armamentista continuaba en todos los países, que Alemania no aceptó nunca los acuerdos del Tratado de Versalles y se sentía humillada por las obligaciones a las que tuvo que hacer frente. El fracaso de la Sociedad de Naciones, organismo creado tras la Primera Guerra Mundial para evitar futuros conflictos, la crisis económica mundial a partir de 1929 y la debilidad de los países democráticos. En este clima, en 1933 se crea el eje Berlín-Roma, Pacto de Acero, al que luego se une Japón, creándose el eje Berlín-Roma-Tokio. Los tres países, Alemania, Italia y Japón, tenían en común su anticomunismo, el imperialismo y la rivalidad con Francia e Inglaterra. El detonante de la Segunda Guerra Mundial fue la invasión de Polonia por parte de Alemania. Y como respuesta, Francia y Gran Bretaña, el bando aliado, al que se unen Rusia y Estados Unidos, declaran la guerra a Alemania. Pueden destacarse 4 aspectos que hacen a esta guerra diferente a las anteriores. Primero, una extensión mundial. Por primera vez se produce una lucha en todo el mundo por tierra, mar y aire. Segundo, una guerra tecnológica. Surgen nuevas armas defensivas y ofensivas, tanques, portaaviones, bombardeos, bombas, bomba atómica, radar. Tercero, una guerra económica. Toda la economía del país se pone al servicio de la guerra con el consiguiente perjuicio de las industrias de bienes de consumo. Y cuarto, las considerables fuerzas movilizadas, 90 millones de combatientes en todo el mundo. En la primera fase, 1939-1942, se produjeron rápidas victorias alemanas y del eje, y también fracasos. Empleaban como táctica la guerra relámpago, basada en el ataque por sorpresa. Las potencias del eje alcanzan la máxima expansión territorial. Los alemanes conquistan Polonia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica y Francia. Los alemanes fracasan en la batalla de Inglaterra, donde la aviación británica se impuso a la alemana, en el norte de África y en la batalla de Stalingrado. Japón bombardea la base americana de Pearl Harbor en el Océano Pacífico. Pretendía evitar que la flota americana interviniera en las acciones japonesas contra posiciones americanas e inglesas en ultramar. La invasión de Francia. En poco más de un mes, junio de 1940, Francia se desplomó. Su vieja defensa, unos 800 kilómetros de trincheras y fortificaciones, de los que tan orgullosa estaba, no había podido hacer nada ante el avance de los tanques. En una guerra relámpago, los tanques separaban al enemigo y los aviones los masacraban posteriormente. Perder la Primera Guerra Mundial había obligado a Alemania a modernizarse, cosa que los franceses no hicieron. Tras la rendición francesa, el país quedó dividido en 2 zonas, una bajo administración alemana y otra teóricamente libre, Vichy, pero obligada a seguir las instrucciones alemanas, es decir, un estado satélite. Sin embargo, no todo fue negativo. La dolorosa derrota de Francia logró reavivar el espíritu nacionalista de sus ciudadanos
quienes organizaron movimientos de resistencia dirigidos desde Londres por el general Charles de Gaulle. Consiguieron formar cuerpos de guerrilla que, aunque no alcanzaron un éxito definitivo, mantuvieron viva la esperanza del pueblo francés para liberarse del invasor. Los ataques a Gran Bretaña. Una de las operaciones más famosas de la Segunda Guerra Mundial fue una de las pocas que curiosamente jamás se llegó a realizar. La Operación León Marino fue el plan alemán para invadir Inglaterra una vez finalizó la conquista de Francia en junio de 1940. La derrota de la aviación del Eje en el aire durante la batalla de Inglaterra sobre los cielos británicas, que enfrentó a la Fuerza Aérea Alemana contra la Real Fuerza Aérea Británica, provocó que esta operación se pospusiese y posteriormente con la invasión de la URSS se cancelase. Los historiadores coinciden en que fue un error de estrategia. Si Hitler hubiese bombardeado los aeropuertos en lugar de las ciudades, el desembarco y la conquista de Inglaterra con una superioridad aérea total posiblemente hubiese tenido éxito. La amenaza de invasión se mantuvo durante bastante tiempo, primero para mantener una presión psicológica sobre el pueblo y el gobierno inglés, y posteriormente para encubrir los planes alemanes de ataque contra la Unión Soviética. La invasión de Rusia. En junio de 1941, sin declaración previa de guerra, ya que en principio Hitler y Stalin tenían buenas relaciones, el ejército alemán inició la invasión de la Unión Soviética. La llamada Operación Barbarroja fue en sus primeros momentos un rotundo éxito. Por el norte, las tropas llegaron hasta San Petersburgo, por el centro hasta las puertas de Moscú. Sin embargo, ninguna de las dos ciudades cayó. A la heroica resistencia de la población rusa se le unió su clima. El invierno ruso de 1941-1942 fue uno de los más duros del siglo XX y las tropas alemanas no habían sido bien equipadas para resistirlo. Pese a todo, el avance alemán fue más profundo en el sur. La región de Ucrania fue rápidamente conquistada y esto significaba el acceso de los alemanes a los yacimientos de petróleo que necesitaban. En agosto de 1942, los alemanes llegaron a Stalingrado, donde los rusos, tras durísimos combates, consiguieron cercarlos, lo que supuso un vuelco decisivo en la guerra. Fue la primera derrota alemana, aparte de la batalla de Inglaterra, y desde entonces el avance ruso hacia Alemania fue lento, pero imparable. A ello hay que añadir el holocausto contra el pueblo judío. Paralelamente se estaba produciendo un holocausto, una matanza indiscriminada y masiva. Los judíos se convirtieron en uno de los objetivos principales del racismo nazi. No fueron los únicos: homosexuales, eslavos, gitanos, españoles republicanos, todos ellos fueron perseguidos con un odio extremo. Antes de la Segunda Guerra Mundial se persiguió a los judíos mediante leyes como las de Nuremberg, pero con el tiempo esta persecución se hizo cada vez más violenta, de manera que en 1940 la gran pregunta entre los líderes nazis era cómo acabar con ellos. La solución final fue la creación de los campos de concentración por todo el territorio ocupado por los alemanes: Auschwitz, Mauthausen y campos de exterminio como Treblinka. En este se abandonó la práctica de asesinar a los judíos a tiros porque el gasto en munición era demasiado elevado y se desarrolló un método industrial de asesinar personas en masa mediante cámaras de gas. Tras las derrotas alemanas en Inglaterra, África y Rusia, se inicia la ofensiva aliada 1942-1945. Entran en la guerra la URSS y Estados Unidos, esta última debido a la invasión de la base militar de Pearl Harbor. Dirigen y coordinan la guerra el británico Churchill, el presidente americano y el dictador Stalin. La acción bélica coordinada se realizó en las conferencias de Teherán y Yalta. Se produce el final de la guerra. En Europa, el ataque definitivo contra Hitler se produjo en 1944, por mar en la famosa Operación Desembarco de Normandía.
Los aliados hicieron un descomunal esfuerzo con barcos, helicópteros, aviones, equipos anfibios que transportaban tropas y 1 millón de soldados. Y por tierra, con el avance del ejército soviético hacia el oeste, invadiendo Alemania y tomando Berlín, que permitieron la liberación de Europa occidental. Alemania trató de resistir a la desesperada. Incluso niños de las juventudes hitlerianas fueron movilizados para defender Berlín. Pero finalmente, el 8 de mayo de 1945, Alemania firmó la rendición. Eso sí, antes Hitler se había suicidado y la mayoría de la cúpula de su gobierno había seguido su ejemplo. Desde principios de 1945, Alemania ya estaba cerca de la derrota, pero en el Pacífico la guerra seguía al rojo vivo. Truman, presidente americano tras la muerte de Roosevelt, pensó en el lanzamiento de una bomba atómica que hiciera a Japón rendirse de inmediato. Para el ataque se eligió una ciudad que aún no había sido bombardeada, para poder ver mejor los efectos de la bomba. La primera ciudad elegida de una lista de 4 fue Hiroshima. Durante la tarde del 5 de agosto de 1945, Truman ordenó el lanzamiento. Se calcula que el número de muertes fue superior a 200.000. Todavía hoy, Hiroshima tiene una de las mayores tasas de cánceres del mundo y nacimientos con malformaciones por efectos de la radiación. En cuanto a la ciudad, un 90% de los edificios fueron destruidos. 3 días después, otra ciudad, Nagasaki, sufrió el mismo destino. Murieron 75.000 personas instantáneamente y después unas 150.000. Consecuencias demográficas: 60 millones de muertos y grandes migraciones de unos países a otros. Materiales: destrucción de ciudades, ferrocarriles, puentes, industrias, cultivos y destrucción de centros asistenciales, colegios, hospitales. Morales: la ciencia se puso al servicio de la destrucción de la humanidad y se recuperaron las libertades y la democracia cortadas por el nazismo y el fascismo. Territoriales: Japón pierde su imperio. Alemania y Berlín fueron divididas y ocupadas por 4 superpotencias: Rusia, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Conferencia de Potsdam, Alemania, 1945. Y Rusia amplió sus dominios, sobre todo a costa de las repúblicas bálticas y partes de Finlandia y de Polonia. Económicas: Estados Unidos, que no sufrió daño en su territorio, tras la guerra contribuyó a la reconstrucción de Europa mediante el Plan Marshall, ayuda económica a Europa occidental. Y finalmente, políticas. El mundo lo dominan 2 superpotencias, Estados Unidos y la URSS. Surgen 2 bloques económicos opuestos, el capitalismo y el comunismo. Surgen 2 bloques militares, la OTAN y el Pacto de Varsovia. El triunfo de las democracias sobre los regímenes totalitarios. Surge un nuevo organismo internacional, la ONU. En la Conferencia de Yalta, 1945, decide su creación y en San Francisco, en Estados Unidos, año también 1945, se crea la ONU. Se inicia el proceso de descolonización y surge el Tercer Mundo. Y decidieron procesar a los culpables de esos crímenes contra la humanidad, y los juicios más conocidos de la posguerra son los que tuvieron lugar en 1946 en Nuremberg, la ciudad de la que habían salido las leyes más racistas del régimen. La búsqueda de criminales de guerra nazi aún continúa. En síntesis, las 3 conferencias celebradas dieron lugar a un nuevo orden mundial, una nueva distribución territorial. Europa quedó dividida en 2 zonas de influencia, una occidental capitalista y otra oriental comunista. La aparición de 2 superpotencias, Estados Unidos y la URSS, y el antagonismo político, económico, militar e ideológico.